Hola, bienvenida nuevamente a Lecturas de Abundancia. Si estás llegando por primera vez, esta es una serie donde de lunes a viernes yo leo alrededor de 20 minutos un libro de abundancia y luego vengo aquí a compartir reflexiones, aprendizajes y cómo llevar todo esto a la vida real. Esto no es un audiolibro, es una conversación, es como un club de lectura, pero en YouTube. Estamos en el día 3 del libro Tú naciste rico de Bob Proctor y hoy cerramos el capítulo llamado El dinero y yo. Hoy en mis 20 minutos terminé de leer el capítulo, fueron de la página 14 al terminar la 17 me parece, fueron poquitas páginas, lo que hice fue repasar este capítulo por completo porque ahí mismo dice al final del capítulo que no avancemos al segundo hasta poder integrar bien toda esta información. Así que yo obedientemente en mis 20 minutos ocupé para repasar, para subrayar algunas frases y aquí les dejo mis reflexiones. Este capítulo es bien profundo, es muy revelador, así que aprovéchenlo. Y vamos a comenzar por una frase que subrayé. Subrayé varias frases hoy, varios párrafos, y dice, cualquier idea, plan o propósito puede plantarse en el subconsciente por la repetición del pensamiento alimentado por la fe y la expectación. Cuando leí esto me detuve porque muchas veces escuchamos frases como todo parte en la mente, debes creer primero para crear luego, pero no siempre entendemos cómo funciona eso en lo cotidiano. Y aquí Bob Proctor lo dice muy claro, que no basta con pensar alguna vez, sino que tiene que haber una repetición. Pero además tiene que haber fe y expectativa. O sea, no es desear y soltar, sino que es sostener una idea aun cuando afuera todavía no se ve nada. Creer para ver. El siguiente párrafo dice, usted vive simultáneamente en tres planos de existencia. Es un ser espiritual con un intelecto que vive en un cuerpo físico. Y esto me encanta porque lo explica de una manera muy simple y después explica también sobre que primero está el pensamiento, después la idea y luego recién aparece el resultado físico, que hay que empezar en ese orden y no al revés, porque la mayoría de todas las personas lo hacemos al revés. Miramos, por ejemplo, nuestra cuenta bancaria, miramos la realidad a través de esa cuenta bancaria y luego desde ahí decidimos qué pensar y qué hacer. Entonces, si yo veo carencia, voy a seguir pensando en carencia. Si veo problemas, voy a seguir pensando en problemas y sin darme cuenta entro en un círculo vicioso que se repite una y otra vez. Y te lo voy a ejemplificar con algo muy simple. Imagina que tienes un cuaderno en tus manos, que tienes tus lápices muy bonitos, que abres el cuaderno, está tu hoja en blanco y quieres que en el cuaderno hayan dibujos, por supuesto, pero tu pensamiento es, ay, no, no tengo ningún dibujo, nunca voy a tener dibujos. O sea, tu mente inmediatamente se cierra, no va a pensar en algo para dibujar, por supuesto, porque tú estás viendo que esa hoja está en blanco, que no tienes dibujos y por ende no vas a querer dibujar nada. En cambio, si tú abres ese cuaderno, miras la misma hoja en blanco, pero tu pensamiento es, ya, quiero dibujar un sol, una estrella, no sé, un paisaje, quiero dibujar un río, una casita, una montaña, la voy imaginando en mi cabeza, voy tomando el lápiz y comienzo a dibujar ese sol, esa montañita, ese río, y luego lo veo plasmado. Bueno, así mismo es en la vida real. Primero imaginas, después dibujas y después lo ves. Eso es tal cual lo que está ejemplificando, lo que está comentando Bob Proctor en esa frase. La siguiente frase que subrayé dice, si se encuentran con que su cuenta corriente está vacía, eligen pensamientos de carencia para construir una idea de pobreza y terminan produciendo una actuación repetida de lo que afirman no querer. Y cuando leí esto me vi reflejado muchas veces en mi vida. De hecho, hoy mismo me pasó algo muy en concreto. Mi auto volvió a fallar. Desde que decidí que lo iba a vender, he tenido varios problemas con él. Em, ya en los últimos 2 meses he tenido parado el auto unas 4 veces por lo menos. Hay un problema eléctrico que no hemos podido detectar. Y hoy se paró en plena avenida, en hora peak, en una avenida muy concurrida donde en otro momento yo me hubiera desesperado tanto. Hace muchos años me pasé, yo llevo manejando más de 20 años y hace muchos años me pasó algo así, pero lloré, no sabía qué hacer, pedí ayuda, se demoraron un montón, todo el mundo me tocaba el vidrio, me decía que moviera mi auto, me gritaban cosas, fue terrible. ¿Y sabes lo que fue distinto esta vez?
que no me estresé, no colapsé, no entré en pánico pensando primero en el dinero que me iba a salir de nuevo a arreglarlo, en qué voy a hacer ahora. Justo, y lo digo justo, como muy con un tono diferente, porque no creo en las coincidencias. Precisamente iba pasando un chico que me dijo, señora, yo le ayudo, me empujó el auto para moverlo y no quedar a mitad de avenida, lo corrimos un poco, llamé a mi esposo, justo también estaba por ahí cerca, llegó como en unos 10 minutos, yo tranquilamente saqué mi triángulo, le hice señas a los autos que venían detrás, a los buses que venían detrás, para que se corrieran, que me disculparan, pero mi auto no avanzaba y no tenía nada que hacer ante eso, o sea, por más que yo quisiera moverlo, no se podía mover. Estuve muy tranquila, puse el triángulo, esperé la ayuda, llegó mi esposo, dejamos el auto en el mecánico y luego me fui a mi casa. Pero cero estrés, cero preocupación de qué voy a hacer ahora, que me quedé sin auto, que el auto de nuevo malo y todo eso, como sí lo hacía en el pasado. Y cuando llegué a mi casa me serví un té y lo único que sentí en ese momento fue gratitud. ¿Y por qué esa gratitud? Porque dije, estoy en mi casita, a pesar de todo, a pesar de esta dificultad que se me presentó hoy, a pesar de esta situación, porque para mí las cosas que pasan en el día son situaciones, somos nosotros los que le ponemos el catálogo de bueno o malo a algo, solo son situaciones. Y me ocurrió esta situación, dije, pero llegué bien y siempre llego bien en mi casa, siempre llego sana y salva a mi hogar. Estaban mis hijos bien aquí en casa, estaba todo bien, entonces finalmente me fui a lo importante. O sea, mi auto es importante, claro que sí, yo trabajo con él, lo ocupo todos los días, pero que era más importante para mí en ese momento, estaba en mi casa tranquila, comiendo algo, mis hijos estaban al lado mío y no había nada más importante en ese momento que eso. Años atrás, en esa situación, como les conté, me desarmé, me puse tensa, se me cerró la cabeza, la angustia estaba muy instalada encima, y cuando estás así, tu cuerpo se tensa tanto que no te deja ver soluciones, no puedes mirar más allá. Hoy día no me pasó esto y eso es porque no es que no haya problemas, sino porque yo cambié mi forma de pensar. Y ahí me hace mucho sentido lo que dice Bob sobre lo que tú pones en tu cabeza es lo que vas a reflejar en el exterior. Cuando la mente se relaja, las ideas van apareciendo y cuando la mente entra en miedo, todo se va apretando. Y aquí hago una pausa para preguntarte, ¿has cambiado el pensamiento con respecto a alguna situación? Yo estoy segura que sí y me encantaría leerte en los comentarios para que tú me vayas contando, porque así todos seguimos aprendiendo. Ya, y de lo que les estaba comentando, hay algo muy importante porque no se trata de negar la realidad cuando nos ocurren estas situaciones que nos ponen en jaque, sino, y tampoco se trata de hacer como que nada pasó. No es negar la realidad, no es hacer como que nada pasó. Por favor, grábenselo en su cabeza. Se trata de que no tienes que dejar que ese resultado dicte quién eres ni cómo piensas. Cuando el pensamiento cambia, también cambia el cuerpo, y cuando tu cuerpo cambia, también cambia la energía. Y desde ahí todo se va abriendo tu pensamiento, las soluciones empiezan a llegar. A lo mejor no siempre llegan de la forma en que uno espera, pero sí llegan. Esta frase me encantó. Absténgase de hablar de esta nueva idea sobre el dinero con personas que no la entienden, hasta que usted tenga una base firme. Esto es clave porque cuando uno empieza a cambiar su relación con respecto al dinero o con cualquier otra cosa, no todo el mundo lo entiende y está bien, porque no todos tienen que entenderlo, no todos están pensando como nosotros lo hacemos, no todos están viendo lo que nosotros estamos viendo, ni menos han caminado lo que nosotros hemos caminado. Así que tú no necesitas convencer a nadie, primero tienes que integrarlo tú y por eso también esta serie es para mí, porque leer, reflexionar y enseñar lo que voy aprendiendo me ayuda a integrarlo mucho más. No sé si han escuchado eso de que cuando uno quiere aprender algo, uno lo memoriza o lo aprende o lo integra y luego si tú lo escribes, lo integras de mejor manera, pero si tú lo enseñas, ahí es cuando realmente lo integras en un 100%. Y para ir terminando el día de hoy, si yo tuviera que resumir este primer capítulo en una sola idea, diría que la relación que tenemos con el dinero no tiene nada que ver con el dinero en sí, sino que en cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Porque en el fondo este capítulo no habla de hacerse rico, sino que habla de conciencia. Habla de darnos cuenta
que desde donde pensamos, desde donde sentimos, desde donde actuamos en realidad. Muchas veces creemos que el problema es que no hay suficiente dinero, pero lo que realmente falta es espacio interno, es ordenar nuestras ideas, es espacio para confiar, para relajarnos, para creer que la vida no está en nuestra contra. Yo misma me he sentido o he pasado por momentos donde me he sentido pobre, me he sentido limitada, me he sentido apretada y no necesariamente porque no hubiera recursos, sino porque mi mente estaba en modo supervivencia, en modo victimismo y por supuesto no veía mayores soluciones, porque cuando la mente entra en este modo de supervivencia, todo se ve como una amenaza. El dinero, el tiempo, las decisiones, los cambios, todo me está atacando. Este capítulo me recuerda algo muy importante. Es como que no estamos aquí para vivir luchando, ni para repetir una y otra vez los mismos resultados. Tenemos que hacer cosas diferentes para poder aprender a pensar distinto, para dejar de reaccionar a lo que vemos, para empezar a crear desde adentro. Cuando ustedes cambian su forma de pensar, y lo he experimentado realmente, es cuando todo alrededor empieza a cambiar. A modo de ejemplo, yo antes era muy gritona, le gritaba mucho a los niños y no era porque habían hecho algo muy grave o porque era algo que aprendí de niña, que lo tenía muy arraigado en mí, que me molestaba hasta a mí misma, pero no sabía cómo cambiarlo. Y cuando, por supuesto, los niños estaban muy alejados de mí en esos años, y cuando yo empecé a cambiar esa forma, cuando empecé a hablar diferente, a expresarme de forma diferente, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. Así que sí se puede. Necesitamos ayuda a veces, pero sí se puede hacer. Como les digo, estamos aquí para aprender a pensar distinto. Y obviamente esto no se logra de un día para otro, se logra con conciencia, con práctica, con paciencia y también, y más importante, con compasión hacia uno mismo, porque nadie nos enseñó esto, nadie nos enseñó a relacionarnos con el dinero desde la calma, desde la confianza, desde la abundancia interior. Díganme cómo ustedes les enseñaron que era hablar de dinero. Díganme si no les cuesta hablar de dinero. Se sienten hasta malas personas por querer hablar de dinero, porque a mí me pasa eso. Aún ahora me sigue pasando a veces. Por eso este capítulo es solo el comienzo y no es para cambiar la realidad de un golpe, sino que para empezar a mirarla con otros ojos. Y ahora sí, ya comenzamos a despedirnos, así que si este capítulo te resonó, si alguna parte te hizo sentido, déjamelo en los comentarios porque me encanta leer eso. Y además, si está aportando algo para ti, también regálame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas los próximos días que vamos a ir subiendo este material. Y bueno, también me gustaría saber qué otro libro quisieras que leyéramos más adelante y cómo te va apareciendo este libro ahora. ¿Qué va removiendo en ti esto poquito que hemos leído? Así que sin más, nos vemos mañana en el día 4. Hasta mañana.